Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estén mirando. Esto es A Través de la Niebla. Gracias por volvernos a escuchar este fin de semana. La semana pasada no hubo podcast porque yo estuve enfermo y mis compañeros muy noblemente dijeron que si no era conmigo no lo hacían. Así es que gracias por la paciencia, señor Raúl Lara. Tal, buenos días, buenas noches a todos. Y sí, qué bueno que ya estás mejor. La verdad sí me tomó por sorpresa, yo no sabía qué Oh, estaba qué pasando. sorpresa. Sí, no, hasta 5 minutos antes de que dije, ya vamos a empezar a grabar, moles, me entero de la realidad y dije, Sí, ay perdón, Dios, fallé en eso de avisar a tiempo. Mario, pero ¿cómo no, estás? no pasa nada. ¿Qué tal, Raúl, José? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué bueno que nos sintonizan. Un episodio más de A Través de la Niebla. Y sí, qué bueno que Don Porras ya se encuentra un poco más sano. No fue COVID, hay que aclararlo. No, no Sí, fue COVID, no, es exceso de piedras en el Bebidas riñón, espirituosas. exceso por de cierto, chelas. salud. Qué envidia, qué envidia. Está bien. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el pánico satánico que se originó o que tomó auge en los años 80 en la presidencia de Ronald Reagan. En Sí, los 90 siguió y ya después le fue bajando un poquito. Ya no sonó tanto. No sé si fue porque la gente empezó a leer más o se empezó a cultivar más, dejó de ir a la iglesia o todos se convirtieron al satanismo y ya todos somos adoradores del diablo, ¿no? Sin que nos diéramos cuenta. pues mira, suena a broma, pero te juro que he escuchado en esta semana que hice investigación Ujú, algunas entrevistas y comentarios ujú, que pareciera que si respiramos ujú. de forma inadecuada contra lo que dicen algunos cánones, ya somos satánicos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que es muy curioso que mencionaras que la gente empezó a leer y dejó de hacer este boom satánico, porque curiosamente, según algunos autores, la onda esta del boom satánico, del pánico satánico, como hemos llamado el programa, inicia con un libro y se llama Michelle Recuerda, Ujú, ¿sí? exacto. Que sale en 1980, lo hace un psiquiatra canadiense, Ujú, Lawrence Pasder, ¿sí? ujú. Y bueno, la historia es medio truculenta porque la paciente primero fue su paciente, luego fue su amante y acabó siendo su esposa, ¿no? Digo, ya de ahí éticamente podemos poner en Decir tela de mucho. juicio, ¿no? Podemos poner en tela de juicio la calidad ética y moral del doctor Ujú, Lawrence. ujú, De ahí viene la bronca del método que él ocupa para descubrir que esta señora había estado en sectas satánicas que la habían bloqueado, ¿no? ujú. Utiliza un tipo de hipnosis que se combina con drogas, que no es se le llama recuperación de recuerdos, recuperación de memorias, Ujú. que bueno, según se dice, no es muy confiable porque generalmente lo que ocurre es que el cerebro crea, ¿no? Crea los recuerdos, más o menos como lo que vimos en Blade Runner, ¿no? Ujú, exacto. Más o menos así, en ese estilo. Entonces no es muy confiable, ¿no? No es muy confiable este sistema. Pero esto dio paso a este boom de locura satánica, que sí me gustaría que la fuéramos dividiendo, porque hay áreas muy claras, ¿no? Tenemos el cine, la Ujú, música, ujú. los juegos, ¿no? Y las caricaturas son como que las cuatro líneas que podríamos tomar. Mario, te veo como que le estás dando algo, ahí le estás dando vuelta algo a tu ardilla. Eh, no, básicamente estoy primero tratando de organizarme para empezar a hablar del origen, vamos, primero por describir, hacer una descripción de la parte satánica, de dónde proviene, o desde cuándo más bien se empezó con los cultos satánicos, y el modo particular que lo vivimos en los 80s, con este ya a modo de pánico encausado por este terapeuta del que estás hablando. Bueno, Eh, tenemos que entender entonces, si quieres que nos remontemos a esas partes, hay que recordar que, en primer lugar, ¿sí? El catolicismo o el cristianismo como religión emanada del judaísmo, ¿no? Toma de esta línea
de el enemigo, del Satán, ¿no? Que de hecho Satán es lo que significa, ¿no? Shaitán es el oponente, ¿no? Pero a diferencia del judaísmo, a diferencia de las religiones semíticas, ¿no? Donde el Satán es un servidor de Dios propiamente. La mano derecha. Pues, ¿sabes qué? En el libro de Job se sigue viendo, ¿no? Que el Satán llega al cielo y Dios le dice, oye, ¿cómo van mis hijos, no? O sea, tu chamba es juzgarlos, ¿no? Y el enemigo le dice, bueno, estás muy orgulloso de Job, pero Job, pues cualquiera es bueno cuando tú le estás dando todo, ¿no? ¿Sí? Y pues, eso es fácil, vamos a ponerlo a prueba, y es como se van realizando las pruebas que tiene Job. Pero acabemos al enemigo que entra directamente al cielo, ¿no? Que es parte de esta, que hay una interacción. De hecho, algunos comentaristas sobre esta cuestión religiosa, algunos teólogos, dicen que realmente si alguien ha empoderado al diablo, ha sido el cristianismo, ¿no? El cristianismo ha sido una religión que ha empoderado al diablo, que le ha dado un papel mucho más determinante y que en algunos momentos, sin querer, la ha convertido en una religión dual, ¿no? Algo que no ocurría, por ejemplo, o que no ocurre en el Islam, o que no ocurre tampoco en el judaísmo, donde es muy clara la subordinación de Samael, que sería el nombre real, ¿no? Que es la subordinación de Samael al Eterno, ¿sí? Esto es de ahí parte. Ahora bien, el catolicismo como tal, cuando se empieza a enfrentar a las religiones paganas, empieza a luchar contra los dioses. Hay muchos dioses que se convierten en santos, ¿no? Hay que recordar que en el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, el Papa Bueno, ¿sí? Quita como a 400 santos de las listas, porque no eran santos, porque, por ejemplo, Santa Perpetua y Santa Felicitas, pues así era como se saludaban los romanos, ¿no? Era una forma de saludo. Y a los santos a los dioses que no puede convertir en santos, los convierte en diablos, ¿no? Hay que recordar que la primera imagen de un culto, religioso que se tiene es una pintura en las cavernas rupestres, y son mujeres sentadas alrededor de un hombre que tiene una cabeza de ciervo, o sea, un dios cornudo, ¿sí? Porque estaba relacionado con esta cuestión de la sexualidad, de la procreación, de los bosques, de la caza, ¿no? Pero esa es la interpretación moderna. La interpretación, la interpretación de esas pinturas, si se hubiera hecho en los siglos XIII, XIV, con la Inquisición a tope, hubiera sido directamente del diablo. No, claro. De hecho, es la bronca, ¿no? Parte del gran problema con la que se enfrenta el catolicismo, o el cristianismo en general, es que esta imagen del dios cornudo existe en muchos lugares del mundo. Y desde antes de que existieran los católicos, los cristianos y los judíos. Exacto, y ahí viene la bronca, ¿no? Ahí viene la bronca. Está tan arraigada esta imagen en la cultura, es como lo que pasa con la Virgen, ¿no? Con la diosa madre, está tan arraigada en la esencia del ser humano, que bueno, en el caso de la Virgen, pues lograron que la diosa madre se convirtiera en una virgen, ¿no? En la Santa Madre de Dios. Pero en el caso del dios cornudo, que no pudieron sacarlo, ¿no? de el imaginario colectivo, ¿no? Pues habría que convertirlo en el diablo, porque si nosotros tomamos en cuenta lo que nos dicen los libros religiosos, ¿no? Del judeocristianismo, pues el diablo es hermoso. Es correcto, ¿no? Es el más hermoso de todos los ángeles. Sí, exactamente, es la luz de la mañana, ¿no? El feo es la imagen que se le dio con el tiempo a través de la cuestión judeocristiana. Y claro, bien lo dices, Mario, la primera gran locura que hubo de demonios fue en la Edad Media, ¿no? El primer pánico satánico fue en la Edad Media. Sí, porque mira, ya de lo que íbamos a hablar de Michelle Remembers y esto,
ya viene muy derivado en parte del fundamentalismo cristiano, ¿no? Del que sí se llegó a denominar. Normalmente los fundamentalistas siempre tienden a ser los islámicos, Claro. los maometanos, o sea, estas corrientes alternas al cristianismo, porque bueno, el Islam viene también de la mano del judaísmo, ¿no? En su Sí, claro. momento se bifurca, están la dicotomía de creencias, en donde cada quien jala bien o donde quiere. Y normalmente los fundamentalistas siempre son los orientales, los islámicos, Orientales, incluso claro. hasta los judíos mismos, ¿no? Claro, por supuesto. Judíos fundamentalistas. El tema de los fundamentalistas cristianos ya es totalmente de la segunda mitad del siglo XX, después de este análisis y de la introspección que muchas personas hacen, en cuanto a, y ya enfocados al tema que estamos hablando ahorita, en cuanto al tema ya del satanismo, ¿no? Que lo hacen parte más vívido de la creencia religiosa, ¿no? En donde le dan un papel mucho más participativo, más allá de ser el enemigo, ser el malo, contra el que nos tenemos que cuidar, defender, incluso luchar, si eres parte de los que toca luchar contra él. Yo creo que es en donde se arraiga, ¿no? Y bueno, y todo lo que desencadena, toda esta psicosis que vivimos desde finales de los 70 y particularmente a partir de los 80, ¿no? Con todo este tema ya de pornografía, de abuso infantil y de estos ritos, ¿no? De beber sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, en Netflix, no sé si todavía siga, había un documental muy bueno que se llamaba The Family, que hablaba precisamente sobre este grupo de fundamentalistas cristianos que han respaldado a los presidentes de Estados Unidos, casi a partir de Ronald Reagan, ¿no? Que propiamente quien inicia esta campaña es su esposa, ¿no? Nancy. Nancy Reagan es la Lo que pasa es que Nancy se va contra todo lo establecido, que ligaba de algún modo, o que simplemente por el hecho de ir contra los valores de la sociedad americana, sociedad gringa, por decirlo así, Nancy Reagan se pone en una cruzada contra el heavy metal, contra el rock, contra las películas soft porn, ya no digas la pornografía, contra la literatura, contra los extremistas religiosos. Nancy Reagan es vista siempre como la defensora de los valores de la sociedad americana, ¿no? Curioso, ¿no? Su hija no era tan apegada a los valores de la... pero hay que... A los Simpsons les llovió. Sí, ¿no? Pero sí hay que distinguir, porque esto que mencionas de los valores de la sociedad americana no es de toda la sociedad americana. No, bueno, pero sí del establishment que Nancy Reagan y Ronald Reagan representaban. Más allá de ser el presidente y la primera dama, ellos dos representaban al establishment americano per se. Es el equivalente a Forrest Gump, porque Ronald Reagan no fue héroe de guerra porque no le permitieron participar en el frente activo por su problema de los ojos, pero participó activamente, se llamaba la primera división de Hollywood del ejército, ¿no? Y ¿qué se dedicaban a hacer? A hacer películas para levantar el ánimo, discursos. Este cuate, claro, todos los sobrevuelos que hacían los aviones de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial para reconocer el terreno de Japón en donde iban a lanzar las bombas atómicas, el primero que vio estos videos fue Ronald Reagan. A él se los pusieron y él narraba, le iba narrando a los pilotos así de, cuando te encuentres a 10 millas de la costa, vas a ver a tu derecha el monte tal, a la izquierda el río tal, sigues avanzando otras 10 millas y vas a ver tal, y aquí empieza la ciudad, 5 millas después la encuentras. Entonces, él sí participó activamente. Luego, de entrada fue líder estudiantil, participó en la guerra, se metió a la política de lleno y acabó siendo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, él sí representaba a lo que el sueño americano famoso aspira, sobre todo el establishment, que son los gringos blancos, ojo azules, protestantes. Sí, claro. Eso es algo bien importante, ¿no? El gringo blanco, ¿sí? Blanco. Protestante. Podemos hablar del redneck, ¿no? Porque, sí, porque tenemos a la gente de clase alta, ¿no? Representada por los Reagan, y tenemos a la gente de clase baja, ¿no? Que son los redneck. Digo, están muy bien caracterizados de nuevo en los Simpsons. Tenemos que hacer este programa sobre los Simpsons, ¿no? Y acuérdate que Reagan es republicano. Claro. Al Partido Conservador de los Estados Unidos. Por supuesto. Así es. Pero bueno, lo curioso también es que esta fiebre
se empieza a ir también hacia otros lados. Llegó a México y llegó a Europa, porque también en Europa estaba yo leyendo algunos artículos españoles de hace 20, 30 años, y es sorprendente cómo también se clavaron con esta idea del satanismo, ¿no? Sí. Pero bueno, empecemos. En primer lugar, creo que los más atacados fueron los músicos. Todo lo que fue heavy metal, ¿no? Los llevaron a juicio incluso. Sí, estaba yo viendo que, por ejemplo, el de Judas Priest, Robert Telford, acabó en juicio. ¿Te acuerdas del de Twisted Sisters? Sí, Dee Snider. Él fue el principal que se paró con su atuendo y que dijo, a ver, yo estoy casado, tengo a mi esposa, aquí está, nos gusta echar desmadre, bebemos, usamos drogas, pero no somos satánicos, ¿no? Él fue el principal, el de Judas Priest, Rob Halford y Dee Snider fueron de los más aferrados y estuvieron en juicio, o sea, los demandaron por satanismo. No sé si eso se pueda, no sé si eso exista. Eso es lo curioso, ¿no? Que es como acá en México cuando fue la persecución política, que te acusaban de disolución social, ¿no? Cuando el gobierno no podía contigo, caso de Demetrio Vallejo en la bronca ferrocarrilera, ¿no? Pues te acuso de disolución social y te entambo 10 años. Es parte de lo que pasó, pero a ver, Raúl. Sí, estas 4 vertientes que tú dijiste, en las cuales nos vamos a estar enfocando ahorita, de hecho son demasiado amplias que cada una se merece un programa por separado, ¿no? Por todo lo que engloba. Nada más con esta parte de la música tenemos para hablar, o sea, estaban muy de moda los mensajes subliminales que decían en la música. Claro. Que eran, cuando escuchabas el disco al revés, se escuchaba el diablo que estaba cantando, ¿no? Entonces, pero buenísimo. Los de Juan Gabriel, ¿no? Exacto, o sea, y es que es música, Juan Gabriel tenía varias canciones, la de Querida, tenía ahí su mensaje subliminal, unas de Tatiana, unas de Gloria Trevi, te lo juro, güey. La de Tatiana, güey, la de ay, qué calor. Esa tenía un mensaje subliminal, güey. Lo que a propósito, sí. No, es que lo chistoso con estos mensajes es que si tú escuchas primero el disco, si tú lo escuchas así para atrás, nomás por andar perdiendo el tiempo en algo, güey, no vas a entender nada. Hasta pero que te lo dice. Hasta que alguien, exactamente, hasta alguien que llegue y te dice, ya viste, ahí dice muerte. Y dices, es como ver un ultrasonido de un bebé, ¿no? Exacto, güey. Es como que muy a huevo. Con esto que sacan en Facebook o en TikTok pónganme esa canción de la de Eran Reebok con Nike, ¿no? Ándale, estas son Reebok, son Nike. De hecho, hablando de eso, había un audio también muy, muy famoso que salía una chava y tenía 2, o sea, te ponían la parte y decía, ¿qué es lo que escuchas? Y se escuchaba la chava diciendo, ay, estás bien, pendeja, algo así, ¿no? Pero te ponían ahí en el título, ahora lee esto. Y mientras estaba, te ponían, ay, mijita, estás bien, pendeja, y en la otra, ay, mijita, nomás vienes a chingar, algo así. Te cambiaban los dos textos, te lo ponían uno con un texto y escuchabas eso. Y te lo volvían a poner con el otro texto y escuchabas eso otro. Entonces, era realmente parte de la sugestión que te estaban dando y te estaban orillando de qué es lo que tenías que estar escuchando. Incluso en los juicios que hubo por parte de la música, primero al juez le decían, no, pues es que aquí está esto, mira, y le decían, ¿qué escucha? Y el juez, no, pues no sé, güey, nada. Y le decían, no, es que acá dice, amo al diablo y es mi todo, una mamada, por decir, ¿no? O sea, y ya de pronto decía el juez, no, pues es que sí es cierto, sí dice eso, o sea, pero ya porque ya me lo dijiste. Entonces, tenías que ir encaminado para escuchar lo que te estaban diciendo. Incluso todos esos estudios que había de la música, de pronto te decían, ahora vamos a escuchar a tal artista con su famosísima canción tal, y en esta parte dice, por ejemplo, esta de Gloria Trevi, la de a mí me gusta andar con pelo suelto, esta canción, la de pelo suelto. Sí, cantando, a ver si identifico yo. No, ahorita no. Es que me voy a poner ronco. Entonces, por haber metido música, pero les vamos a dejar un link en la transmisión de canciones en inglés, que es eso, es una cuestión cerebral, es una cuestión psicológica, donde si a ti te dicen, es que son Reebok o son Nike, ¿no? Es lo que vas a oír. Vas a escuchar eso, ¿no? Y hay como 550 canciones en inglés que la gente ya dijo, ¿no? En Billie Jean, en muchas canciones que hay frases en inglés que no,
Pero es como lo que pasa, y ahí voy, nos vamos a aventar una bronca porque ya viene ese programa, es como lo que pasa con la gente que ve la cara de Jesús en una tostada. A la Virgen No, del y Metro. aparte, últimamente, en los años recientes, en la misma música cristiana, de canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, que son así como que de los chidos músicos cristianos y cantantes y salmistas que se llaman ellos, Ujú. vienen mensajes subliminales donde adoran al diablo, güey. Entonces, te lo juro, o sea, nadie se salva. O sea, no, ya no puedes ni confiar en la gente, No, ya no, güey. Bueno, igual y Marcos Witt, por eso ya ahorita los mismos cristianos ya ya dicen no lo que escuchan. ya no lo escuchan porque ya se pasó con los católicos, se fue con la competencia, güey. Ok. ¿Te digo? Sí, te lo juro, güey. Ah, su madre. Entonces, pues igual y por ahí empezaron a buscarle algo como para Pues es que quitarle mira, le rating. llegaron al precio, güey, hay que ser sinceros. Pues, Es no, eso, digo, realmente, ¿no? Y además, eh, la comunidad cristiana es muy cerrada, es muy, muy, muy cerrada. Entonces, No, pues sí está cañón. no son cerrados, son hipócritas. Bueno, pues digo, es una forma de. Y mira que en mi familia cercana de primer grado hay cristianos. Entonces, Sí, yo te entiendo, yo entiendo, pero sí, pues imagínate, ¿no? Imagínate, la clase de cosas que no lo dejaban hacer, ¿no? uh-huh. No lo dejaban hacer y acá sí, se lo permitieron. Entonces, pues, miren, acabo de ay, poner, hasta me trabé, perdón que me puse mute, pero les acabo de hasta poner me traganté. ahí al público, ¿no? Un link con canciones en inglés, donde van a escuchar, te ponen la frase en español que se supone que dice, ¿no? Que dice la canción, y es eso, cuando a ti te dicen que la canción dice, tráeme pizza para comer, ¿no? Pues tú escuchas que YouTube dice, tráeme pizza para comer, ¿no? Entonces ahí les dejamos el link. Ahora bien, esto brincó. Hay que recordar que tenemos yo siento que también fue una estrategia. Hay que recordar que la música metal, el rock por lo menos, AC/DC, y los demás que llegaron, vienen de Más Iron Maiden. Iron Maiden, ¿no? Más que Se me estaba yendo Sí, el nombre. Iron Maiden fue. Vienen de Inglaterra, ¿no? También era como una forma de proteccionismo, ¿no? Un proteccionismo un poco chafa de parte de los Reagan, ¿no? Ante la música inglesa, porque pues directamente, ¿no? Directamente les pegaba a estos dos grupos y principalmente el que estaba muy fuerte en aquel momento y cuya imagen, ¿no? Cuyo diseño era, pues, era un lujo, pero era totalmente aberrante para la cultura, cristiana. Eddie, ¿no? Se llama la mascota de Iron Maiden. Ajá. Pues y bueno, y también hay que verla, si tienes una canción que se llama 666, el número de la bestia, güey, y así se llama tu disco, pues también, pues les das cuerda, ¿no, güey? O sea, sí. O sea, también ellos como que hasta cierto punto, no, era como en parte, pues nomás por andar chingando, güey. Es que yo creo voy que a poner esto, voy a hacer una canción que hable del diablo, güey, y ya, o sea, y había muchos, puede ser que sí había cantantes que sí eran seguidores del ocultismo, pero pues no todo el mundo estaba en esa parte, ¿no? Hay quienes dicen que para poder estar ahí tienes que ser parte de esa escalera que te va a llevar hacia el infierno y ser parte de ese grupo. Pues ahora ya son los Illuminati, ¿no? Los que controlan todo y que son adoradores del diablo, si no, no eres nadie, güey. Pero realmente estamos hablando de que, por ejemplo, los de Iron Maiden, pues lo hacían por joder. El señor Mario Crespo y yo estamos conscientes, ¿no? Cuando estábamos al aire, ¿no? Y alguien nos decía que ese tema no, que eso no, pues era sobre lo que más nos íbamos, porque hay una cierta característica en algunos de nosotros que mientras ya hay un morbo que te hace publicidad solita, güey. Pues, mira, estaba yo leyendo hace unos días esta entrevista entre Carlos Muñoz y Rusarín, ¿no? Que Carlos Muñoz, después de la madrina que le pusieron, pues fue por su culpa, porque dice Rusarín, antes de empezar me dijo, la gente quiere sangre, vamos a darle sangre, ¿no? Y no se esperaba que Rusarín se lo bailara como se lo bailó, ¿no? Bueno, eso fue con la música. Después estaba teniendo
mucho auge el porno, porque de repente las estrellas porno como que brincaron a una fama pública, ¿no? Después de la presentación de Deep Throat, ¿no? Garganta Profunda, la gente como que empezó a voltear más hacia el porno y fue la época de las grandes bellezas que brincaron a ser parte del escaparate público. Por ejemplo, Samantha Fox, ¿no? Era una actriz que no estaba prohibida, que no era algo oscuro, que se escondiera. Empezó a ser diva de las recámaras de los jóvenes, ¿no? Ande, adelante. No, yo tenía uno. Esta mano sabe de esto. Esta mano es conocedora de ese tema, ¿no? Esta mano se acuerda de ella. Totalmente. No, pues, ahora sí que como quien dice, quien sea libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Quien nunca se ha hecho una chaqueta que... Dale. Como dice, ya sea por necesidad o por aburrimiento. O por insomnio, güey. O por insomnio. Por insomnio, nosotros decíamos en el programa, ningún insomnio soporta 3 chaquetas, güey. No, ya no soy tan intrépido, güey. Sí, no. Bueno. Pero bueno, en este caso, últimamente ya como que han intentado por ejemplo, esta se llama Lovelace, ¿no? La que Linda. se garganta profunda. Ves que incluso le hicieron una película recientemente donde ella se arrepentía de haber hecho esto y que realmente casi lo hizo por engaños, y aunque se volvió famosa, ella procuró sacar a muchas chavas. O sea, como que también le meten esa parte, pues yéndose como que se fue al cristianismo, que quiso enderezar el camino, y es esta parte, ¿no? La iglesia cristiana estuvo muy metida en esto, y para mostrarnos, vamos a llamarle así, el camino. Aquí en México había 2 libros muy populares. Uno se llamaba Él vino a dar libertad a los cautivos, que ese era uno más orientado hacia el público adulto, y había otro que era más para el público juvenil, que se llamaba Escalera al Infierno. Todos los que estuvimos en una iglesia cristiana por esas épocas nos chutamos esos libros. Por lo menos el de Escalera al Infierno era casi del libro de texto para los chavitos. Y ahí venía todos estos temas. Sánchez, ¿no? No, esas mamadas. No, güey, no, esos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no, esos eran más para el populo, güey. Esos eran más acá. No, esos de Escalera al Infierno y el de... O sea, eran especializados. Sí, eran tal cual, así, con versículos bíblicos y así como está. Y trae todas estas temáticas tal cual. No tocaban tanto el tema de la pornografía, sino que te decían que eran más sacrificios hacia niños y ese pedo, ¿no? Pero digo, fue cuando estuvo de moda todo el soft porn, porque fue cuando se han de acordar del señor Porcel, ¿no? Uh-huh. De aquel programa de Cortirillas. Ajá, con Rocha, ¿no? No era Rocha, ¿o sí? ¿Sí era Rocha? Que pasaba las famosas Cortinillas. Sí, ¿no? O para aquellos que eran potentados, ¿no? Pues que podían acceder al cable, ¿no? Digo, a la televisión de paga. Así es, a la televisión de paga, ¿no? Que eran otros tiempos, donde sí, igual se satanizó a la televisión de paga, ¿no? Porque de repente Televisa y TV Azteca, bueno, no era TV Azteca, era Imevisión, se convirtieron en las opciones sanas, familiares, las representantes de los valores del mexicano. Sí, correcto. Y lo gringo, lo que venía de fuera, era como que todo lo pervertido, todo lo enfermo. Y híjole, bueno, ahorita estaba yo viendo, parte de la investigación que hice, un video de una señora que era, Lolita de la Hueva, ¿cómo se llamaba? La que salía haciendo entrevistas en las noches. Lolita de la Vega. Lolita de la Vega, Simón. Ella era cristiana, de hecho, ¿no? Sí, no. Le hace una entrevista a un güey que estuvo en una secta satánica. No, por favor, o sea, el chavito de 12 años, se supone, ya este es un güey mayor, como de 30, pero te cuenta que en la secundaria caen las redes del satanismo. Pinche historia, ¿no? Que es evidente, que es propaganda, ¿sí? Y tiene
todos los puntos del mito, ¿no? Me llevaron a una casa y me encueraron y sacrificaron animales encima de mí y los demás chicos empezaron a lamer la sangre de los animales. O sea, el cliché, cayó en el cliché. Pero lo peor es que, güey, o sea, la señora tenía horario AAA. Eso es a lo que voy. De hecho, este libro que les decía él vino a dar libertad a los cautivos, si lo ves, o sea, está chido, o sea, de que sí, mira, yo lo veía en dos maneras. Si es neta esto, está muy cabrón este asunto. Y si es ficción, pues está chida la ficción, güey, o sea, porque la chava esta te habla de que era una doctora que conoció a una ex sacerdotisa satánica que llegó a tener el nivel de esposa de Satanás, entonces era en Estados Unidos la sacerdotisa satánica y narra que había hasta olimpiadas entre los satanistas y que para ver quién era el mago más chido, pero no estilo David Blaine y eso, sino que de veras sí que paraban balas como el Neo, güey, en Matrix. No, así, güey. Así, de ese nivel, güey. Te lo juro, güey. No, es más, para este programa intenté leer otra vez el libro, güey, y pues lo empecé a leer otra vez y sí dije, no, ya me acordé, güey. Ya me acordé, ya no lo necesito leer otra vez, güey. Ya tengo la remembranza y lo que necesito sacar de aquí, güey. Porque no vale la pena que pierda mi tiempo, ¿no? No, ya no, güey. La neta no, güey. Y el otro, te digo, era más enfocado a los chavillos porque te decían, ok, mira, es que debes tener cuidado con esto, porque todo estaba, era hecho para que te llevara a la adoración satánica, que a lo mejor sí funcionó en mí, güey, y por eso ya no creo en eso. ya adoro al diablo sin que me dé cuenta. Pues mira, yo les voy a dar los puntos y ustedes se van a dar cuenta cómo era parte del discurso, porque ojo, era parte del discurso de aquel momento. 1. El chico sin amor, su familia tenía pedos muy fuertes, su papá era un papá distante, ¿no? Que no lo pelaba, entonces él salió a buscar el amor a la calle. Todos los días saliendo de la escuela había un tipo que estaba en la esquina, y el tipo que estaba en la esquina, un día lo llama, ¿no? Y le pregunta a la entrevistadora, ¿y qué tus papás nunca te dijeron que no hablaras con extraños? Pues sí, pero me hacía falta tanto el amor que cuando él me dijo, oye hijo, ven acá, esa palabra hijo, me ganó. Me ganó. Ya con eso, güey. Ya, exacto. Pinche facilote, güey. Y bueno, de ahí lo lleva a la casa, pero espera, o sea, como tú dices, él le pregunta a la entrevistadora, oye, ¿en qué momento decidiste dejar el satanismo, no? O sea, estábamos en uno de esos congresos, porque además dice que hay como que 3 niveles, ¿no? Igual, o sea, las horchatas, las orgías, son por niveles. A él no le tocaba estar en las buenas porque él era del nivel inferior. Pero que cuando se juntaban así en congresos internacionales, estaban en plena orgía, de repente un pastor argentino dijo, ¿no? Un sacerdote argentino dijo, satánico, ¿no? Que sí, que su señor Satanás era poderoso, pero que tenían que pelear contra el todopoderoso, que era Jesucristo, ¿no? Y que él dijo, no, pues si Satanás es poderoso, yo quiero conocer el poder de Jesucristo, y que eso lo cambió, ¿no? El poder de Jesucristo lo cambió. Exacto, güey. La cosa es que luego hace un segundo programa donde entrevista al pastor, que fue el que guió al chamaco a la salvación, y a un cura católico, y el cura así como que le dicen, oiga, ¿y usted qué piensa? Y dice, pues yo conozco el caso y sí es muy interesante, es muy fuerte, pero no me ha tocado vivir nada así tan cerca como al pastor, ¿no? El católico mejor se abrió y dijo, yo no le entro a esto, ¿no? Y el cristiano... y háganse pedazos ustedes, güey. Sí, claro. Principalmente por esta cuestión de que, como yo no sabía, la entrevistadora, ¿no? Y el pastor, pues eran del mismo bando, ¿no? Iba a estar en desventaja precisamente el católico. Esto del satanismo brinca de la música empieza a ser prohibida. Miren, les voy a contar, híjole, mi madre le han estado sumando los oídos. Yo estaba orgulloso de mí mismo, había logrado comprarme el Use Your Illusion One de Guns N' Roses. Guns N' Roses, ¿no? El Black Album de Metallica. Y además ves que decían que tenías el librito, del cassette, que era cassette, güey.
el Use Your Illusion One, y si los juntabas salían caras de demonios, ¿no? Ajá. Salían caras de demonios. Igual Entonces, hay sí, una portada de Santana es un disco que sale, es una portada de, ándale, que sale con un león y pues ajá. tiene ahí ciertos, sale una bruja y todo, y eso salió porque según un chavillo llegó con su pastor o algo así, y le dijo, no, es que sabes qué, es que estoy soñando con una bruja que me atormenta y me está queriendo llevarse mi alma al infierno y la chingada. Y de pronto como que el pastor fue a ver a su casa y encontró el disco y dijo, mira, esta es la bruja que te atormenta. Y, sí, sí, es la misma, güey. Pues a lo mejor y sí la estaba viendo diario, güey, porque le gustaba verla mientras veía el libro, digo, escuchaba la música, y pues él se metió la idea, ¿no? Pues el caso es que un día llego a la casa de ustedes, ¿no? Había estado el día anterior, fin de semana, poniendo muy contento a Metallica y a Guns N' Roses, y ya no encontré mis cassettes, cabrón. Me los tiraron por pinches twinkles satánico, por estar trayendo cosas del diablo a la casa. Así se las gastaba mi jefa en aquella época. Varias. ¿No? Eso era con la música, ¿no? Eso era con la música. Del porno le hablamos, que yo fui un chico muy sano y nunca le entré a eso. Pero estaba acordando de un mensaje de cierto amigo llamado Guillermo. Sí. Estaba recordando ciertas cosas que luego les platicaremos. Saludos a Miyagi. Saludos a mi hermano Miyaguito. Pero bueno, la cuestión fue también, como estábamos dando como ejemplo, aquí en México brincó, ¿no? El caso fue la señorita Lolita de la Hueva, que hizo una representación muy chafa de lo que era el satanismo y entrevistas. En España hay un boom de pánico por los juegos de rol. Uh-huh. Okay. Se reportan niños, hay una campaña de padres de la iglesia muy fuerte, estaba yo leyendo sobre esto, ¿no? Que todos los que jugaban Dungeons and Dragons, ¿no? Vampiro, ¿se acuerdan? No sé si vieron. The Masquerade, ¿sí? La Mascarada, ¿no? Y otros juegos que los chicos perdían la cabeza. Había dos versiones, ¿no? La versión científica, digamos, que decía que los chicos se clavaban tanto en el juego que perdían la cabeza, se volvían locos, no sabían distinguir la realidad de la mentira y acababan cometiendo los asesinatos que el juego les provocaba. Y la versión religiosa, que el diablo entraba en ellos, ¿no? Los poseía y los llevaba a cometer. Y de hecho hubo un par de asesinatos o de muertes de jóvenes en España, por ejemplo, que se atribuyeron a este tipo de juegos, ¿no? Okay. En España, bueno, en Estados Unidos más bien, decían que el jugar Dungeons and Dragons los estaba orillando al suicidio, güey. Era el tema que estaban llevando, o sea, porque hubo 2, 3 casos de chavos que jugaban Dungeons and Dragons y se terminaban suicidando, o sea, pero pues, no se ponían a ver que su casa era todo un desmadre, que era abandono familiar, que estaban, pues por algo se salían a jugar, a andar roleando, güey, porque pues estaba más entretenido un juego ficticio que su propia realidad, güey. En cierta forma era como un estilo de droga, ¿no? Una forma de droga psicológica, ¿no? Tengo un escape de 4 o 5 horas, ¿no? Tengo un mundo donde hay una vida más chida, ¿no? Más emocionante, más soy el héroe, puedo ser el héroe allá, ¿no? Fuerte. Y en la vida de casa, papá, mamá, drogadictos que me están golpeando, ¿no? Sí, pero fue muy duro, o sea, esta paranoia satánica brinca incluso a Europa, que uno pensaría que deberían ser menos afectos a este tipo de cosas, o tal vez, digo, yo no tengo referencia de otras cosas, en España me parece muy normal por esta influencia del catolicismo, ¿no? Italia podría ser porque también son... México, güey. ¿Mande, No hay país más católico que México. Sí, no, actualmente no, digo, en Europa ha habido un descenso terrible para la iglesia como negocio, digo, en diezmos y primicias, en diezmos y primicias, ¿no? Que el otro día sí leyeron, les mandé el meme al chat del grupo, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares iba a costar llevar al Papa a Chile, ¿no?
Ese es viejo, ese meme es viejo, pero es cierto. Pero es cierto, ¿no? Y decía uno, nos sale más barato traer a un grupo, ¿a qué grupo era? Los Rolling Stones. A los Rolling Stones, ¿no? Salía más barato. A los niños. A sus satánicas majestades, por cierto. A sus satánicas majestades, ¿no? No hay que esconder a los niños. Claro, por supuesto. Sí, de hecho. Otros que lo han hecho también muy bien, ¿no? Otros que lo han hecho muy bien, que han sido los Rolling Stones, que han sabido explotar, ¿no? Y digo, reciben el nombre, ¿no? Sus satánicas majestades. Kiss, ¿se acuerdan que Kiss lo que significaba? Sí, Knights in Satan's Service. Sí. Sí, casi todo esto de la música fue como que parte de lo principal que decían. Si escuchas esta música, te va a llevar. De hecho, por eso el libro se llamaba Escalera al Infierno, porque cada cosa era un escalón que te iba a llevar más a practicar el ocultismo, güey. O sea, todo el tiempo era lo que te estaban diciendo. Es que eso te va a llevar a las prácticas del ocultismo. Es que si haces esto te va a llevar a practicar el ocultismo. Todo era practicar el ocultismo. Y realmente, si te pones a ver las creencias o las ciencias ocultas tal cual, es toda esa enseñanza que cuando tú como eres cristiano, y va a haber un montón de gente cristiana que me conoce, que es, ya no puedo aprender más aquí, güey. O sea, ya la Biblia sí está muy bonita, sí me ha ayudado mucho, puede ser que me ha desarrollado como persona, me ayudó a mejorar, pero ya me voy a estancar en un punto en el que yo ya como persona no puedo estar más que ser fanático y ponerle dedo a todo y decir que todo es del diablo. Y fue lo que me pasó, güey, así, tal cual. Y yo llegué con una persona y esa persona me decía, pues mira, tú puedes ir acá y me dices por qué están mal. Y cuando yo empecé a estudiar, de pronto decía, no, ni madres, ahorita voy a entender por qué están mal, los voy a encontrar, le voy a decir en su cara por qué están mal y por qué está adorando el diablo. Y hasta la fecha no he podido. Es que es eso, ¿no? Insisto, este comentario que platicaba con un teólogo hace unos días, ¿no? Si alguien le ha dado fuerza a la imagen del demonio, pues ha sido el cristianismo, ¿no? Sí. El cristianismo tuvo que crear al enemigo perfecto, ¿no? Más o menos como Misión Imposible, creo que fue la 2, donde para crear el virus, para crear la vacuna super vendible, ¿no? La famosa, el Belerofonte, tuvieron que crear el virus Quimera, ¿no? Un virus que fuera muy cabrón, y creo que fue lo que hicieron más o menos los cristianos, ¿no? Para poder tener un mercado suficientemente bien atrapado, pues tuvieron que crear un enemigo que estuviera a la altura de lo que querían hacer, porque tanto en el judaísmo como en el islam, aunque existen los exorcismos, no son tan comunes como podría considerarse en el cristianismo, ¿no? Y en el catolicismo, ¿no? Sobre todo. Sí, claro, no te creas, ¿eh? Los cristianos, estos cristianos que son los que son no son espiritualistas, güey, son los pentecosteses. Los pentecostales, perdón, sí, que son mucho más explosivos, son los carismáticos también. Los carismáticos, sí, son de los de es que el diablo está contigo, hermano, y yo te voy a poner las manos, ¿sí, no? Yo te voy a poner las manos, hermano, y te voy a curar, y es que el demonio, ¿no? De ahí el tema que te propuse, ¿no? Los sanadores cristianos, a ver si no están fregones, ¿por qué no estuvieron en los hospitales cuando el mundo estaba en plena pandemia y los hospitales llenos? No, y vamos a ir. Se acabó su energía sanadora, güey. Vamos a irnos sobre ese lado, ¿no? Vamos a ir por ese lado. Estaba yo checando que este es el programa número 8. El programa número 9, todavía, no sé si ya lo tenemos definido, lo vamos a platicar, pero el 10 es algo que platicamos desde el inicio el señor Raúl y yo, porque es el ciclo es el final del primer ciclo, y eso sí se los adelanto, se llama los cristianismos derrotados, porque señores, el cristianismo que practican no es el primero, no ha sido el único, ¿sí? Y fue el que ganó, ¿sí? Fue el que ganó, y que posiblemente el cristianismo que practican pues no tenga un carajo que ver con Jesús de Nazaret, ¿no? Y es que de hecho tú lo ves, sí. No lo tiene. No, digo, pero vamos a comentarlo con calma en un programa, vamos a dedicarle tiempo. Lo más curioso de esto, bueno, también terminemos, también las caricaturas, ¿no? Sí. Digo, llegaron hasta los pitufos, güey, o sea, los pitufos eran satánicos, no manchen.
Que bueno, si te puedes saber si tiene cierto trasfondo real, que cada uno representa un ego y que Gargamel es realmente un iluminado que está intentando destruir al ego y convertirlos en oro. O sea, si te puedes saber si es una enseñanza muy interesante. Claro, digo, si hacemos una connotación y desde el punto de vista esotérico, una investigación, claro, son los 7 pecados capitales. Ahí tienes a la gula, la ira, el ego, claro. Sí, y acá lo curioso, la cuestión satánica, digamos, que te presentan es que El hechicero. el Gargamel, ¿no? Pues propiamente te das cuenta, está vestido como un mendicante, ¿no? Es un cura mendicante, podría ser un cura mendicante, ¿no? Acá lo perverso es que apoyamos a los pecados, ¿no? A los pitufos, y el malo es el sacerdote mendicante. ¿Y pero crees que haya sido publicado con esa intención, con el no, conocimiento de causa? Yo creo que muchas veces es el inconsciente colectivo el que trabaja, ¿no? Muchas veces digo, principalmente hay que entender que, tengo entendido, los pitufos no son norteamericanos, es francés. Todo lo que son las caricaturas europeas tienen un alto contenido medieval, ¿no? No pueden evitarlo, están en contacto con la cultura medieval constantemente, ¿no? Entonces, las historias, las leyendas, algo que para nosotros se leyó en libros, para ellos fue con lo que crecieron, ¿sí? Es con lo que ellos crecieron. Ir a un bosque, traer los cuentos de la abuela, los cuentos de los viejos, que era rememorar todas estas historias. Entonces, yo siento que era imposible que cualquier escritor que se dedicara a leyendas, digo, J.K. Rowling, ¿no? La escritora de Harry Potter, tiene mucha enseñanza esotérica. El mismo, el que escribió El Señor de los Anillos, Tolkien, ¿no? Siempre dijo, no tengo ningún conocimiento esotérico, no lo escribí basado en dar un mensaje secreto, yo estaba hablando de mi experiencia en la guerra, ¿no? Y sin embargo, aquellos que hemos estudiado esoterismo pueden decir, puta, esto lo puedo haber sacado de tal libro, esto lo pudo haber sacado de tal historia, lo pudo haber sacado de tal, porque a veces es así, el inconsciente colectivo, todo lo que está ahí, y ellos que vivían en Europa principalmente, que yo siento que está muy vivo, tomas de las raíces. Digo, si yo escribiera un cuento y estuviera relacionado con la historia de Quetzalcóatl, pues no sería difícil porque... Como Karmatron, güey. ¿Cómo qué? Karmatron, ¿nunca leíste Karmatron? Era un cómic mexicano que escrito por Óscar González Loyo y estaba muy chingón porque era Karmatron, eran transformables, pero metía mucho del Kundalini, el despertar Kundalini, el guerrero Kundalini. Estaba muy, muy chingón esa historia. En paz descanse, Óscar González Loyo falleció el año pasado por COVID, de hecho. Újule. Bueno, sí. Ya estamos acercándonos al final, pero lo más curioso de esto es que uno pensaría que esta cuestión quedó en los 80s. No, güey. No. Como todo, mutó. No. Pero está peor. Es una variante. Viendo unos videos, y digo, perdón si hay algún cristiano escuchándonos, de un pastor cristiano. El Fortnite es herramienta de posesión del diablo. ¿Sí? El pues Free es que Fire. Regresamos a los juegos de rol, güey. Sí. Incluso han de decir que el Diablo, güey, es del Diablo, ¿no? El Diablo 1 y Diablo 2 y Diablo 3 de Blizzard, güey, que son del Diablo, güey. Sí, o sea, lo curioso es que este pánico, esta obsesión no se ha ido, ¿no? Y sigue siendo una herramienta para conquistar mentes, para tener controlada a las personas. Ahora bien, algo bien interesante que mencionaba Raúl y que creo que es algo que tenemos que mencionar porque es parte de la intención del programa. Tú dijiste que llegó un momento en que te diste cuenta que no podías crecer más, sí. ¿no? Creo que es parte de los trucos, creo que es parte de las intenciones, de las herramientas que usan las religiones, ¿sí? Principalmente para tener controlado al feligrés, ¿no? No te dejan investigar, no te dejan pensar. Digo, tenemos que recordar que gran parte de la quema de algunas personas durante la Edad Media fue por leer libros prohibidos, ¿no? Y tenemos una película maravillosa como es En el nombre de la rosa,
Un libro Sí, antes que la es el libro, Sí, de hecho, antes de una Humberto Eco. de Humberto Eco, ¿no? Que nos presenta que la bronca es, el libro prohibido es porque fomenta la risa, ¿no? El libro está prohibido porque fomenta la risa, pero es tan peligroso, porque la risa aleja el miedo y las religiones están muy basadas en el miedo y en la culpa. Totalmente. Esos son los dos pilares. Claro, sí, sí, La sí. culpa, de hecho, el complejo de culpa es lo que los va a tener ahí. Pues es que también deben de mantener a la gente porque si no se les acaban los patrocinadores que los mantienen vivos, ¿no? Y de hecho, parte de lo que a mí me abrió los ojos tal cual fue que en un momento a mí el pastor de la iglesia me mandó a hablar y me dijo, oye, ¿sabes qué, Raúl? Me han dicho que has estado hablando mucho con tu papá. Y yo, pues, Pues es discúlpame, mi pues es mi papá. papá, güey. O sea, pues, ¿qué quieres, que no le hable o qué? Y dice, no, sí, no, está muy bien, pero pues es que él anda en estudios diferentes y pues va a hablar contigo y entonces pues tú vas a empezar a pensar y la chingada. Así, esas fueron sus palabras, güey, te lo juro. Y en ese momento yo entré en una lucha muy intensa porque dije, como buen cristiano, no me quería ir al infierno porque es en lo que crees, que si no sigues ahí en ese camino te vas a perder tu alma y vas a sufrir por siempre y siempre. Y por el otro lado también decía, güey, o sea, es que debo yo de entender el por qué estas enseñanzas pueden mostrarme más cosas que aquí ya no me pueden dar, güey. Y no es que no quieran, sino que no, simplemente no las conocen y desconocen, pero feo, güey. Y la Entonces, rechaza. Hay un exacto, ataque. exacto, y las condenan sin siquiera estar conscientes de qué es eso que ellos mismos le tienen miedo. Y es como estar estudiando apenas en el kinder y decir que las ecuaciones diferenciales no te sirven para ni madres, ¿no? Y las repruebas y no quieres verlas y nada. Y no, Entonces, no sirven para ni madres, güey. no, ¿cómo no, güey? No, Depende, súper para ti que eres humanista. humanista, pues sí, sí, pan y madres, güey, pero para alguien que sí estudia una carrera de veras, güey, pues. Ah, Pero bueno, eso es tema para otro, es harina de otro costal, güey. El caso es que a lo que iba es, esas palabras a mí me sirvieron mucho para darme cuenta del que o seguía siendo una oveja o realmente me volvía en una persona que intentaba descubrir más, ¿no? Y todavía tengo mis errores y pues Mario se ha dado cuenta de que puedo creer muchas cosas, pero pues aquí estoy, güey. O sea, ya no me quedo yo con esa duda de decir, pues es que nada más la Biblia es el camino y no hay más, ¿no? a los amigos cristianos que nos están escuchando, que si llega a haber alguno, les voy a hacer un comentario que hice hace mucho tiempo igual a algunos cristianos, ¿no? ¿No les parecería un Dios muy cruel el que hubiera determinado un solo camino para llegar a Él? O sea, imagínense que estamos todos, así como se ve, ¿no? En este valle de lágrimas, en este pinche lugar oscuro, ¿no? Y que Dios en su infinito amor solo hubiera dicho, esta cuerda es la única que te va a salvar, ¿no? Me parece terrible, un Dios terriblemente cruel, ¿no? ¿Y Yo qué creo tal que, si sí son los mormones, güey? O sea, también se van al infierno, güey, los cristianos. No, lo que pasa es que o los raelianos, ¿no? Ándale, güey. lo que pasa es que lo que se pide es sometimiento, es sumisión, Claro. es fe ciega. Entonces, y la fe ciega está peleada con el pensamiento analítico, totalmente. El don de la fe no cualquiera lo tiene, ¿no? O no cualquiera lo desarrolla, probablemente no cualquiera lo desarrolla. No basta con querer creer, ¿no? Tienes que tener el don para para poderte dejar ir, decidir que estas reglas son las que vas a seguir, y sobre todo la fe en una recompensa, ¿no? En este caso una recompensa eterna. Entonces, sí, no es fácil, sin embargo, hay gente que sí lo hace. Yo al menos, los cristianos que conozco, y te digo de primera mano, no lo logran. Y por eso yo les digo que son hipócritas, porque es gente que no lo logra y se defienden diciendo es que soy humano. Pues sí, güey, pero entonces te critican. Claro. Te juzgan porque tú no crees, porque tú no sigues, porque tú haces o porque tú no haces.
Entonces, eso es lo que yo puedo criticar y sobre todo se lo critico a los cristianos, porque ellos son mucho de hablar, criticar, insultan tu inteligencia tratando de convencerte de que ellos tienen la única verdad. Y sin embargo, todos los cristianos que yo conozco la han cagado. O sea, han ido en contra de lo que predican. ¿Sale? Sí. Entonces, y aún así, tienen los huevos para criticarte. Sí, claro. Entonces, eso es lo que a mí no me parece. Entonces, y también se me hace algo muy soberbio de su parte, decir que su verdad es la verdad absoluta, la verdad verdadera, siendo que hay otros 3.500 dioses activos en este mundo, ¿no? Muchos de los cuales vienen de parte de los mismos cristianos y todas las religiones anteriores a esto, el judaísmo, pero también tantos dioses que existen, por ejemplo, en la India, tantos dioses que existen en África, en el África subsahariana, hay cualquier cantidad. Entonces, ¿por qué no son ellos los que están la realidad? ¿O por qué no era Huitzilopochtli el mero bueno, no? Y ahorita ya lo desbancamos. Entonces, ¿por qué los cristianos dicen ser los verdaderos o tener la verdad absoluta? Entonces, es lo que a mí no me parece. Pues para concluir, a mí me gustaría, desde mi punto de vista, decir que el oponente, ¿no?, se convirtió en este fundamentalismo cristiano, ¿no?, en una estrategia porque el miedo es una herramienta que controla a la gente, ¿no? El miedo es una forma de tener a la gente ocupada, el miedo paraliza, ¿no? El miedo paraliza y cuando estás paralizado es más fácil convencerte de hacer cosas, es más fácil de llevarte hacia donde quiero. Entonces, creo que el enemigo, ¿no?, se convirtió el oponente en una buena estrategia de marketing para las iglesias, para los políticos, para los grupos conservadores, para los halls políticos en Estados Unidos. Y al final, yo creo que el verdadero satanismo, ¿sí?, es aquel que nos obliga diariamente entre nosotros mismos a no hacer las cosas adecuadas, a no hacer las cosas correctas. Decía Federico Nietzsche, el hombre que merece dormir es aquel que se peleó 10 veces en el día contra sí mismo y se ganó las 10 veces, ¿no? El verdadero oponente es el que está dentro de nosotros, es el verdadero shaitán, ¿no? El que a veces no nos deja ser buenas personas, amar a la familia, dedicarnos a los amigos, dedicarnos al trabajo con la nobleza y la honradez que necesitamos. Para mí es el verdadero satanismo, el que tenemos entre nosotros, ¿sí?, y que a veces no nos deja ser las maravillosas personas que podemos ser la mayor parte de estos seres humanos. ¿Correcto? Pues yo con eso concluyo, Raúl. Sí, de hecho estoy muy seguro que mucha gente va a decir que este programa fue auspiciado y patrocinado por el diablo para confundirlos, para llevarlos a la sombra y hacerlos adoradores del ocultismo. Mira, porque bueno, los queremos diciendo confundir. esto, ahorita, al momento en el que estás diciendo esto, Raúl, están cayendo unos truenos aquí por mi casa. Sí. ¿Sí, neta? Mira, pero por aquí está seco, güey. De hecho, si quieres, ahorita les muestro, no hay nubes, no nada. Entonces, se iluminó el cielo así. Bueno, es que están allá en Puebla, que ahí sí son bien mochos, entonces. Exacto, si acá tenemos Entonces, alguien se enteró y hay un círculo de oración que está pidiendo por aquí nuestras jugamos almas de visitantes. para salvarnos del castigo eterno. Y está bien, muchas gracias les damos a todas esas personas que velan por nuestra nosotros, velan por nuestra alma, se les agradece. Y bueno, lean, por favor, hay mucho que leer, hay mucha sabiduría oculta y no todo el ocultismo es malo. El mismo Jeremías en la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mira, fue bueno que fuera cristiano, o sea, nos saca la frase claro, en el momento adecuado, o sea. Cuando guste, no, y esto no es nada. Vamos a hacer un programa por tema, porque sí, les decía, es algo muy completo y tiene mucho para dónde cortar cada uno de los temas. Y siento que mucha gente se va a quedar
diciendo que no concluimos bien las cosas. Es cierto, pero es demasiado extenso. Es mucho. Y poco a poco les vamos a ir dando. Les ponemos el aperitivo, ¿no? Para que, exactamente. Y hay que ellos nos vayan diciendo qué programa quieren que sea el próximo del Pánico Satánico, en cuál nos enfocamos primero, la música, juguetes, cómics, lo que películas, nosotros el cine. Sí, exacto. Pero Mario, ¿tu conclusión? Nada, como dice Raúl, hay que buscar la verdad siempre, pero no por creer tenerla, nos cerremos y seamos soberbios de decir, ya tenemos la verdad y esta es la verdad. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo creo que el ser humano, la historia de la humanidad nos ha enseñado que la verdad es relativa, ¿no? Así es. Que conforme vamos avanzando se van descubriendo nuevas cosas y la verdad se ha vuelto algo relativo. Pues bueno, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook, a través de La Niebla, estamos ahí en todos lados. Gracias a los que escuchan el podcast, gracias a los que ven los videos en YouTube. Por favor, compartan, suscríbanse, digan los cuates que se unan, sugiérannos, comenten y participen con nosotros activamente en esto que es A Través de la Niebla. Sí, señores, que sugieran temas, ¿no? Sí, claro, eso sería muy buena idea, que sugieran temas. Yo creo que el siguiente podemos hablar de estas curas milagrosas, que hay algunas que son sorprendentes. El Bart Simpson las hacía también. Exacto. Nos falta el de los Simpson, también es muy bueno. Mario, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, José, Raúl, que tengan una excelente semana y nos estamos oyendo y viendo. Raúl. Sí, igualmente que está muy bien, excelente semana y aquí seguimos, no se preocupen. Bueno, pues muchas gracias a todos. Parece que el 19 de septiembre, estamos grabando el 19 de septiembre, pasa sin ningún susto. Esperemos terminar así. Con todo y lo que estamos hablando. Otro trueno. Otro trueno ahorita. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Bye.